que si tuviera que definir con unas pocas palabras el estado en que se encuentra nuestro país en estos momentos, diría que Honduras está viviendo un estado de insubordinación nacional. Fíjese que no utilizo a propósito la palabra insurrección, sino la palabra insubordinación revela desobediencia civil, rechazo a la autoridad. Y aquí yo insisto en no confundir autoridad con autoritarismo. El autoritarismo es condenable, la autoridad es consensuada y aceptable en cualquier sociedad civilizada. Entonces, ese estado de insubordinación nacional tiene un lejano parecido, por supuesto, con lo que vivió Honduras durante la huelga de 1954, que a medida que la huelga se consolidaba, se iba ampliando la protesta y diversificando en sus demandas, de tal manera que el gobierno central cada vez ejercía menos autoridad sobre el territorio nacional. En estos momentos siento que estamos viviendo un momento, no exactamente como el que describí, pero sí de insubordinación nacional, de desobediencia rebelde, con una característica lamentable, la ausencia de una oposición política unificada. Hay opositores, pero no parece que haya oposición. Entonces, una oposición política dispersa, desunida, no es oposición real. Si tuviéramos que usar un símil comparativo, yo le diría que una mano con los 5 dedos cerrados es un puño y golpea. Pero si de los 5 dedos 2 están extendidos, esa mano no puede golpear. Entonces, ¿cómo hacer para que la oposición política sea un puño, en el mejor sentido de la palabra, que golpee una institucionalidad frágil, decadente y en vías de desaparición y termine pues obligando a salir al dictadorzuelo este que tenemos, que sufrimos los hondureños, y ya, poner orden para iniciar una nueva etapa de reconstrucción de tejido social y de arquitectura institucional en Honduras, que fueron rotos a partir del golpe de Estado hace 10 años. Y la crisis se expresa también en la incapacidad de las élites políticas y empresariales de Honduras para reconstruir un equilibrio político aceptable que fue roto con el golpe de Estado. El golpe de Estado rompió el equilibrio centenario del bipartidismo político, pero no ha sido capaz de construir uno nuevo. ¿Y solo basta la insubordinación del pueblo o es necesario esa oposición unida para sacar la dictadura? La oposición estaría llamada a darle lineamiento político a la insubordinación, porque la insubordinación tiene fecha para caducar, que es la paciencia y la capacidad de resistencia de la gente. Podemos decirlo con un tono publicitario que la gente va a resistir siempre, pero no es cierto. Las resistencias se cansan, como los dictadores. Los dictadores también se cansan. Somoza salió cansado de Nicaragua. Entonces, en ese sentido yo diría que la situación hondureña muestra la potencialidad de la resistencia cívica y la debilidad de la oposición dividida. ¿Por qué la oposición no ha sabido aprovechar esta coyuntura, doctor? Después del golpe de Estado, 10 años que han venido desgastándose a lo interno sin tener propuestas claras para recuperar la gobernabilidad. Bueno, yo diría que hay por lo menos dos razones para explicar esto. La primera, porque han hecho una lectura equivocada de lo que está pasando y han creído que la resistencia activa, la desobediencia rebelde que se advierte en el país, responde estrictamente a los movimientos sociales. Eso en primer lugar es una lectura equivocada. Y en segundo lugar, porque hay muchos sectores de la oposición que no tienen capacidad para movilizar a nadie. Esa es la verdad. Pero uno debería de esperar de aquellos que sí tienen o dicen tener capacidad de movilización, debería de esperar una lectura más correcta de los hechos y por lo tanto un diseño estratégico más apropiado a la situación. Pero
el cuadro entonces se vuelve contradictorio y disperso. Es un pueblo en rebeldía, sin una conducción unificada, lo que en alguna medida ha sido favorable, porque ha permitido la insubordinación regional, que no responde a ningún lineamiento político. Dejémonos de tonterías con eso. Aquí ningún líder político puede decir que encabeza o dirige la rebeldía cívica de la ciudadanía. Es espontánea y ahí está su riqueza, pero es una riqueza que se agota en un determinado momento y requiere conducción organizada estratégica. Eso no lo tenemos todavía. Y esos liderazgos que sí tienen capacidad de movilizar personas, ¿por qué usted dice que no han dado una lectura correcta? ¿O es que no quieren entender porque tienen algunos intereses particulares? No, no creo que sea un problema de voluntad política, es un problema de interpretación política a mi juicio, ¿no? Es decir, posiblemente puede haber uno que otro que tiene algún interés más personal que colectivo. Pero en términos generales yo me inclinaría por interpretar esto de otra manera, es decir, hay una incapacidad evidente para entender la naturaleza y contenido de las coyunturas políticas en Honduras. Y eso obedece a una falta de estudio, a falta de conocimiento de las leyes de la política. Y mientras siga Juan Orlando en el poder, ¿vamos a tener esta crisis permanente en el país? Pues eso dependerá de la capacidad de resistencia que tengan los diferentes sectores, porque son sectores no solo sociales, son sectores geográficos los que están en rebeldía. En estos momentos, buena parte de las conexiones carreteras del norte están tomadas por personas que protestan. Es decir, en Tegucigalpa, ustedes mismos vienen en este momento de sitios donde hay ese tipo de conflicto. En el sur, a ver, ¿usted cree que el sur tiene una dinámica nacional? No, el sur tiene una dinámica regional, como la tiene el Bajo Aguán, como la tienen los pobladores de Choloma. Es decir, este estado de insubordinación nacional disperso, el desafío de la oposición es unirlo y conducirlo. Y eso se puede, o sea, si se logra, ¿puede sacar al dictador? Así, así. Una rebeldía cívica conducida políticamente de manera correcta aísla al dictador y lo saca. La dictadura se está fortaleciendo militarmente, que no quiere decir afianzarse políticamente. Al revés, entre más depende de los militares, más débil es el dictador. Porque si fuera fuerte no requeriría del apoyo militar en la forma masiva que lo está buscando. Somoza, entre más acudía a los militares y más los premiaba y más los compraba y los cooptaba, era porque estaba más débil. ¿Y sabe cuánto duró la Guardia Nacional de Nicaragua? 48 horas y todos vinieron huyendo para Honduras. Vea y no les vaya a tocar a los valientes militares hondureños cumplir aquella vieja consigna de que tenemos un ejército paradójico. En la paz, en tiempos de paz tenemos que alimentarlo y en tiempos de guerra tenemos que defenderlo. Y todo lo que estamos viviendo es que estamos bajo una dictadura, doctor. Pues yo diría que están no los elementos totales de una dictadura, porque estaríamos entonces hablando de un régimen totalitario que no lo es, pero sí estamos bajo un régimen autoritario, ilegal y violador permanente de la ley, no solo de los derechos humanos, de la ley en general. Todo dictador, todo pretencioso, todo político que pretende cifrar su poder en el autoritarismo está inevitablemente condenado a romper el Estado de Derecho. Y eso es lo que estamos viendo en Honduras. ¿Y cómo recomponer ese Estado de Derecho, doctor? Solo por la vía de la reconstrucción del país entero y por la vía de la refundación del Estado. Hay que diseñar un nuevo Estado, el Estado de la modernidad, el Estado del futuro, el Estado de la democracia, el Estado de la tolerancia, el Estado del pluralismo, y dejar atrás el Estado caudillesco, autoritario, vulgar, inculto, débil, fragmentado, que es lo que nos han heredado todos los políticos hondureños. ¿Y eso con la constituyente nada más? Sí, una asamblea constituyente convocada desde abajo. Recuérdense el dicho de Martín Fierro, el fuego para calentar debe venir desde abajo. Usted impulsó en su momento, doctor, un diálogo ciudadano alternativo donde iba al pueblo y conocía de sus necesidades y desde el poder accionar para solucionarlo. ¿No se le dio seguimiento a estos diálogos que usted tuvo, doctor? Ese diálogo nacional tuvo lugar en el año 2007. Durante todo el año 2007, concluyó en noviembre,
yo le hice entrega al presidente Zelaya entonces del documento que contenía 13 propuestas de reformas que habían sido identificados en base a 3 preguntas a 653 organizaciones del país. Las preguntas eran: ¿qué tipo de país tenemos? ¿Qué tipo de país queremos tener? ¿Y cómo lograrlo? Esas 3 preguntas simples, la gente las respondía de diferente manera según los problemas básicos de cada región, pero eso nos permitió identificar 13 propuestas de políticas públicas, desde la migración hasta el comercio exterior. El presidente Zelaya en noviembre del año 2007 y se debió enviar al Congreso. Previos retoques y algunos agregados de indicadores que lo estaban haciendo ya los técnicos en Casa Presidencial. Pero en eso vino ya la ruptura o la cuasi ruptura de relaciones con el Poder Legislativo. Y se fue complicando cada vez más a tal punto que a finales del 2008 al señor, ese señor Micheletti, se le ocurrió crear también él una especie de bases de plan de nación, creo que se lo encargó a la señora Gabriela Núñez, o no sé a quién, que nunca se hizo, por supuesto, en el Congreso. O sea que las disputas de los políticos, en este caso del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, impidieron que ese plan, base del plan de nación se convirtieran en propuesta de ley. Posteriormente, el gobierno de Pepe Lobo utilizó buena parte de todas esas bases y Pepe Lobo tuvo la honorabilidad de reconocerlo. En el documento de Plan de Nación está reconocido el aporte que hicimos en ese trabajo. Hasta el gobierno de Pepe Lobo escuchaba a otros sectores, los presidentes. ¿Cómo no? No. Es más, le voy a poner un ejemplo. En el documento del Pacto Guaymuras, que tiene como 10 o 12 puntos, hay uno que es el que propone la Comisión de Verdad. Y hay otro que el que propone la Comisión de Verdad es un punto que yo personalmente redacté. El otro es el gobierno de integración nacional, que le ordenaba al nuevo gobierno, en este caso al de Pepe Lobo, crear un gabinete en base a lo que dice la Constitución. Integración nacional. El problema es que los nacionalistas hicieron la lectura de que integración era sinónimo de reparto. Y entonces repartieron el gabinete, como ustedes recordarán, ahí entró aquel señor atorrante, un tal César Ham, entró un señor del Pino que fumaba no sé qué tabaco medicinal en el Ministerio de Cultura. Aquello fue una verdadera payasada. Entonces no se hizo el gobierno de integración, sino un gobierno de reparto nacional. Y por eso el gobierno de Pepe no pudo cumplir su tarea clave, que era entender que era un gobierno de transición para recuperar la estabilidad perdida por el golpe. Como eso no se hizo, la inestabilidad sigue reinando y hoy se traduce en descontento público a través del estado de insubordinación nacional. ¿Y este no escucha? Este no solamente no escucha, porque en primer lugar se escucha a sí mismo. Se cree dueño de la verdad y tiene un grupo de asesores que realmente dejan mucho que desear. ¿Y qué pasa con el tema de corrupción, por ejemplo, que lo involucra a él, a su familia, el tema de la investigación en Estados Unidos por lavado de activos, por criminalidad organizada, y aquí no pasa nada? Sí, no pasa nada porque la institucionalidad local está subordinada al poder omnímodo del Ejecutivo. Es decir, el exceso de presidencialismo rompe al Estado de Derecho. Y el exceso de presidencialismo, entre otras, tiene la característica de destruir la institucionalidad democrática. Entonces, un régimen presidencial en exceso, como el que tenemos en Honduras, debilita las instituciones o las destruye. Entre las instituciones está el Ministerio Público, que se ha convertido, por lo menos a nivel de su cúpula principal y de su jefe máximo, en un instrumento cómplice de la ruptura del Estado de Derecho. Pero allá, o sea, estas investigaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, esas pueden proceder, o sea, no hay forma que... De hecho están procediendo y en buena medida el punto de descrédito al que ha llegado el régimen del señor Hernández en estos momentos obedece, yo diría en gran parte, a las acciones judiciales que está poniendo en práctica el sistema de justicia norteamericano.
Es decir, ante la debilidad, el fraccionamiento, la vulnerabilidad o la evaporación lenta de la institucionalidad hondureña, tenemos que fijar obligatoriamente las esperanzas en la institucionalidad externa. Pero esa doble moral, porque por un lado lo apoyan y por el otro lado lo están Es investigando. característica, la doble moral es una característica de los imperios. Los imperios no tienen amigos, tienen intereses. Pero eso no quiere decir que no, el día de mañana si sale culpable no se lo puedan llevar. No quiere decir, por supuesto. Mire, los norteamericanos apoyaban a Somoza hasta unos 6 meses antes de su salida y de repente no lo dejaron ni vivir en Estados Unidos. Tuvo que irse a refugiar a Paraguay. Deberían de aprender esas lecciones estos aprendices de tiranos.